El Banco de la República agradece la presencia de ustedes. Muchas gracias por venir a este importante proyecto que abrimos el día de hoy. Queremos saludar especialmente la presencia del doctor Miguel Urrutia. Queremos saludar la presencia del director de la Caixa de Barcelona, al director de la Caixa en Colombia, y queremos también saludar a la directora del Museo de Antioquia, aunque viene corriendo en un taxi, pero pidió que dijeran que iba a estar presente. Esta conferencia es la conferencia inaugural del proyecto expositivo llamado El Sueño de la Razón. Este proyecto consta de obras de la colección La Caixa de arte contemporáneo, obras del Banco de la República y obras del Museo de Antioquia. En nuestra mesa están los tres curadores de cada una de las instituciones. A mi derecha, Ninfa Bisbe, de la Caixa, Nicolás Gómez, curador del Banco de la República, y Nidia Gutiérrez, curadora del Museo de Antioquia y también co-curadora de este proyecto. El Banco de la República, a través de la Unidad de Artes, presenta esta exposición compuesta por una selección de más de 30 obras de arte contemporáneo de las tres instituciones. Las tres instituciones se aliaron en función de la reflexión y demostración de procesos artísticos y sensibilidades que caracterizan cada uno de sus acervos. El eje temático de la exposición gira en torno a la geometría, la simetría, el orden y la retícula que, a través de la enunciación de referencias corporales, ideológicas, sensoriales o históricas, desafían ideales dominantes en la historia moderna de la humanidad. El Sueño de la Razón, curada por Ninfa, por Nidia y por Nicolás Gómez, presenta un conjunto de prestigiosos artistas de varios países, de cerca de 10 países, y distintas generaciones, entre los que se encuentran Miguel Ángel Ríos, María Teresa Incapié, Liliana Porter, Marco Maggi, James Turrell, Richard Long y Katharina Frisch, entre otros. La muestra plantea una reflexión sobre la relación entre la utopía y el fracaso, enmarcado en la superación del esquema moderno, dando pie al azar, la informalidad y la emoción. Quiero presentar a cada uno de los tres curadores. Ninfa Bisbe, licenciada en Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, maestra en Historia del Arte y Estudios Museísticos de la Universidad de Delaware. Trabaja desde principios de los años 90 en la Fundación La Caixa, donde ha dirigido durante más de una década las labores de conservación de la colección de arte de la institución, y desde el año 2002 asume la dirección de las colecciones de arte de la obra social La Caixa, a partir de la cual desempeña una actividad de curadora, docente y gestora de proyectos culturales. Nidia Gutiérrez es arquitecta de la Universidad Javeriana y museóloga de JFK de la Universidad de San Francisco. Ha trabajado como jefe de curadores de pintura y escultura del Museo de Bellas Artes de Caracas. Ha realizado numerosas curadurías, entre ellas el Salón de Jóvenes Confía Caracas, la tutoría del 13 Salón Regional de Arte Colombia, Zona Oriente, el balance del programa Salones Regionales del Ministerio de Cultura de Colombia y la reapertura del Museo Norte de Santander. Es actualmente profesora de la Maestría en Museología de la Universidad Nacional de Colombia y curadora jefe del Museo de Antioquia. Nicolás Gómez es formado como artista en la Universidad de los Andes, con una maestría en investigación en Historia del Arte de Goldsmiths University en Londres. Desde el 2014 trabaja con el Banco de la República en el área de curaduría y actualmente se desempeña como jefe del equipo de curaduría. Presentamos de nuevo un especial agradecimiento al equipo de trabajo de la Fundación La Caixa, al equipo de trabajo del Museo de Antioquia y, ni más faltaba, a todo el equipo del Banco de la República que hace posible tan importante proyecto. Al final de la charla tendremos una pequeña sesión de preguntas y, de nuevo, muchas gracias. Les da el Banco de la República por estar con nosotros y los dejo con los tres curadores. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por venir, bienvenidos. Pensamos este encuentro como una conversación y queremos que se desarrolle así, como un diálogo entre los tres curadores, para contarles los
principios y las motivaciones de este proyecto y algunas anécdotas que creo que son bien interesantes. Y además también resolvimos que por esta informalidad que queremos que se desenvuelva la conversación, resolvimos no poner imágenes porque no queremos dañarles la sorpresa. La exposición es bien impresionante y lo van a ver en sala. Entonces, en primer lugar, quería pues comentarles sobre la primera motivación del proyecto, o una de las fundamentales, que es la integración de colecciones, que es evidente también en la manera como lo hemos presentado y como se ha mostrado y cómo circula también el proyecto. Son 3 colecciones, la colección La Caixa de Arte Contemporáneo, la colección de arte del Banco de la República y la colección del Museo de Antioquia. Y en ese sentido, entonces, teníamos planeado hablar cada uno un poco brevemente, presentar esas colecciones y presentar los parámetros de conformación de esas colecciones para después, para entender como estos 3 componentes y después saber cómo articulamos algunos elementos de las 3 colecciones para formular la curaduría. Entonces le voy a dar primero el micrófono a Ninfa para que nos cuente también desde la Caixa, que es además la colección que más representación tiene en la exposición y en términos de número de obras. Entonces, pues quiero que inicies contándonos sobre su acervo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente es un honor estar aquí presentando la exposición. Es un honor que nos hayan invitado, que el Banco de la República y también el Museo de Antioquia, a colaborar en este interesante proyecto de diálogo entre colecciones. Es algo realmente importante hoy en día, pensar en el diálogo, en el compartir. Creo que esto es es más enriquecedor para todos. Y para nosotros ha sido, ya lo veréis a lo largo de la conversación, una experiencia maravillosa. La colección de la Caixa. Esta colección la realizó la Fundación La Caixa, es una de las fundaciones más importantes, no solamente en España, sino en Europa y también en el mundo. Es una fundación muy potente que ha invertido muchísimo en cultura, pero también en programas sociales, invierte en investigación, en educación, en ciencia. Pero hoy, por supuesto, nos vamos a concentrar en esta colección que creó hace más de 30 años, cuando en nuestro país, en España, todavía no habían museos de arte contemporáneo. Quizás ustedes conozcan, seguro que sí, el Museo Reina Sofía, el MACBA, el IBAM. En los años 80 todos estos museos no existían y la Fundación La Caixa siempre se ha distinguido por abrir caminos, por ser pionera en proyectos, y se atrevió a apostar por el arte contemporáneo. Ya desde principios de los 80 la Fundación hacía exposiciones de todo tipo de arte, muchas de arte contemporáneo, y se dieron cuenta de que las obras entraban en nuestro país y luego se iban, pero nada se quedaba. Y decidieron hacer una memoria del presente a través de la creación de una colección. Esta colección tenía varios objetivos, aparte de suplir esta deficiencia en el país. Se planteó hacer una colección de arte contemporáneo internacional. Eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque se pretendió coleccionar artistas jóvenes, punteros en España, pero poner el arte español en el mapa internacional. ¿Por qué? Porque el arte español en esos momentos, piensen que después de una dictadura de 40 años, España estaba bastante cerrada y se conocía bien poco la creación de nuestro país. Y establecer un diálogo entre la creación española
y con los artistas internacionales de alguna manera potenciaba y daba a conocer a los artistas españoles, porque el segundo objetivo de la colección es que fuera pública. Naturalmente, la Fundación La Caixa es una institución privada, pero la intención es que esa colección fuera expuesta al público, no en los despachos de la institución. Por lo tanto, ese espíritu museístico fue desde el principio una prioridad y se empezaron a comprar obras realmente muy ambiciosas de artistas que en esos momentos estaban pues, abriendo nuevas vías en el arte contemporáneo. Se compró en esos inicios el arte de los 80, la nueva pintura que se estaba desarrollando en esa época, pero también se adquirió una serie de artistas que habían empezado a crear en los años 60 para dar un contexto a los jóvenes que empezaban en los años 80. ¿Y qué contexto histórico se adquirió? Pues aquellos que estaban realmente influenciando a los artistas jóvenes. En esos momentos en España era muy importante el arte minimal y el arte povera. Y entonces se compraron obras datadas en los años 80, o sea, creadas en los años 80, de artistas como Joseph Beuys. Nombro este artista porque fue el primer artista internacional que se compró en la colección, fue todo una declaración de principios. Y después pues Donald Judd, Calandré, Mario Merz, todos estos grandes artistas con grandes instalaciones. Y la colección se ha ido desarrollando y de alguna manera tenemos una historia entre tantas, la que hemos construido nosotros, de estos 30 años de arte. Entonces, aquí, bueno, ya veremos, luego hablamos de lo que hemos traído aquí, pero tiene mucho que ver también con esos inicios, porque algunos de esos grandes artistas que empezaron en los 60 están aquí representados. Creo que os paso la palabra, ¿verdad? Ya me he alargado bastante. Buenas tardes. También debo agradecer y celebrar la afortunada y feliz asociación que hicimos con la Caixa y con el Banco de la República para hacer este proyecto. La colección del Museo de Antioquia creo que nos unía desde el principio, no importa que lo repitamos los tres, este deseo de conectarnos, esta comprensión de que el mundo global tiene ventajas y desventajas, pero será mejor que aprovechemos las ventajas. Trabajar en contexto, en red, apoyarse con amigos, compartir los ideales, las posibilidades, es casi como un modo de ser en este momento, o debería convertirse en un modo de ser para las instituciones. Entonces, después de eso, ¿cómo trabajar juntos desde nuestras colecciones? Porque somos 3 colecciones. Habría que empezar por decir que quizás hay más analogías entre la colección del Banco de la República con las distancias propias del tamaño, de la jerarquía que cada uno ocupa, el Banco a nivel nacional, el Museo de Antioquia sobre todo a nivel regional, que con la Caixa, que es una colección construida casi en términos ideales. Son poquísimas las colecciones del mundo que pueden contar la historia que cuentan ustedes. Es decir, una colección que nace con programa, que además, bueno, siempre de todas maneras está el fruto de cualquier programación en una colección, depende de quién dirige la colección, de quién estudia, analiza y calibra qué se debe comprar, porque el universo es infinito, el universo de las posibilidades de compra. De manera que con esas analogías y diferencias, eso lo hacía todavía más atractivo. ¿Cómo nos relacionamos a partir de ahí y qué queremos? Porque cuáles son entonces las potencialidades o los vacíos de cada uno. El Museo de Antioquia es el museo que guarda la colección de arte histórico más importante de la región. Es un museo de 136 años, lo cual
para los latinoamericanos, y lo digo porque como estamos también con europeos, para nosotros es uno de los más antiguos. 136 años son muchos para nosotros. Eso también implica que la colección nace, sí, como nacen todos los museos, como hijos de la Ilustración, como hijos de esta ilusión ya moderna de democratizar el conocimiento, pero con muy poco programa, con muy poca planificación, de manera que siempre comenzaban estas colecciones como la recopilación de objetos que se consideraran de cierto valor histórico. Por eso es una colección que tiene también objetos históricos, pero se define como un museo de arte más adelante en el camino, y entonces se dedica principalmente a coleccionar los artistas fundamentales de Antioquia. Antioquia, todos en este contexto quizás lo sabemos, para nuestros amigos de España, Antioquia es una de estas regiones fuertes, es una de estas regiones con una gran personalidad, es una región también con similitudes con Cataluña. De hecho, Barcelona y Medellín han trabajado muy de la mano en los procesos de transformación urbana que ambas ciudades han vivido en las últimas décadas. Entonces, la colección histórica más importante de la región ha de mantenerse, es una de nuestras fortalezas. La colección histórica, que además cuenta con el afecto de los habitantes de la región, es un asset, como dirían en bancos, ya que estamos en bancos. Es una fortaleza. Lo que pasa es que el entendimiento que tenemos hoy del pasado es necesariamente contemporáneo. Entonces nos hemos preguntado mucho en los últimos tiempos para definirnos como un museo contemporáneo que trabaja con arte de todos los tiempos y guarda la colección histórica más importante de Antioquia. La contemporaneidad para nosotros está en la institución, está en ese cambio de valoración que los museos hoy han hecho para atender y reconocer como obligaciones la atención a la colección y la atención a las comunidades. De manera que este movimiento horizontal entre la institución y su contexto es contemporánea. Nosotros somos un museo contemporáneo en esa medida. Eso también explica por qué nos interesa un proyecto como este. ¿Por qué nos interesa un proyecto que está hablando precisamente de problemas de la modernidad? No es un problema nuevo, no es un problema que no haya sido analizado. El fracaso de la modernidad ha sido estudiado desde todas las ciencias, desde todas las humanidades. Pero el arte ha sido particularmente afectado en su momento por esa ilusión, por esa utopía, y también más adelante, uno diría quizás desde mediados del siglo XX para acá, por la desilusión. Eso está en las colecciones. Hasta ahí el entusiasmo común. Luego vino de alguna manera, ¿qué proyecto es el que vamos a hacer, que nos va a juntar? Y entonces quizás pasamos al segundo punto de nuestra charla. Sí, yo quería presentar entonces también un poco de la colección del banco para explicar y dar un contexto y un panorama de su desarrollo. Es una colección que actualmente cuenta con más de 6.000 obras en 3 líneas de desarrollo, principalmente arte colombiano, luego como en una segunda esfera arte latinoamericano, y tenemos una representación de arte internacional, pero se desarrolla en esas 3, en ese esquema, dándole prioridad al arte colombiano. Se cuenta que inició en 1957 y desde ese entonces es un programa sistemático del Banco de la República, que es la banca central, en su misión de apoyo a la cultura y también de conservación y de difusión del patrimonio nacional. Esta colección nace con ese espíritu. Por eso, desde 1957 ha coleccionado arte contemporáneo. Hoy en día no consideramos contemporáneos el arte del 57, pero desde ese entonces ha coleccionado arte de su propio tiempo
y complementado con arte histórico, y hoy en día la colección abarca 5 siglos, desde arte de la colonia hasta arte contemporáneo. Es muy heterogénea en ese sentido, tiene muchas líneas de desarrollo, porque pues 5 siglos de producción artística en Colombia es muy extenso. El desarrollo de la colección va de la mano del desarrollo de la programación en los museos de acá de Bogotá, en el Museo de Arte Miguel Urrutia, una programación también considerada en 3 esferas de desarrollo: arte internacional, arte latinoamericano y arte colombiano, además de unos programas especiales que apoya el Banco de la República. Pero es importante en este caso de pronto insistir en el desarrollo y en la programación de arte internacional, porque esta exposición se enmarca y está pensada desde ese lugar en enfatizar el rol que ha tenido el Banco de la República para traer arte internacional a Colombia, que seguramente no podría ser visto en ningún otro contexto, y la institución se ha encargado históricamente de traer a Colombia estos referentes. Y ahí de pronto ya me cruzo, porque y empiezo a hablar de la exposición, porque uno de los principios de la exposición era la posibilidad de traer estos grandes referentes del arte contemporáneo internacional y ponerlos en diálogo con la creación latinoamericana y, por supuesto, con la creación colombiana. Queríamos ese diálogo horizontal y siempre lo tuvimos presente. Por eso, cuando empezamos el diálogo, no era traer la colección La Caixa, sino conversar para poner en un plano global también la producción colombiana, y creemos que dentro de ese juego que el Banco de la República, dentro de ese papel que el Banco de la República ha tenido de traer arte internacional, nuestra responsabilidad era ponerlo en diálogo con lo local, y ese es como el principio también gestor de este proyecto, entre otros principios que han definido la selección de obras y el proyecto que vemos. No sé si tú ya quieres complementar ese aspecto, o Ninfa, como ya empezar a hablar como de la curaduría y la serie de normas que hemos. Sí, teníamos mucho para pensar cómo poner estas 3 colecciones en diálogo. No ha sido fácil, pero creo que la pista nos la dio, nos interrumpimos, creo que la pista nos la dio una obra, al menos para mí, que fue una videoinstalación, fue lo primero que hablamos, ¿verdad?, de Miguel Ángel Ríos, El fantasma de la modernidad, que incluso estuvimos pensando mucho si este no era el título de la exposición. Y luego fuisteis vosotros que disteis con el título del Sueño de la razón, y lo cual me hizo muchísima ilusión, porque El sueño de la razón es un título de un gran artista español, Francisca de Goya, y que además se ajustaba muchísimo a lo que estábamos pretendiendo decir. Pero ¿cuál es esta obra de Miguel Ángel Ríos? Es un vídeo en el cual vemos un cubo transparente que de alguna manera es un símbolo de la razón, de aquello perfecto, de aquello ideal, pero que se confronta y se pasea solo, flotando, en un paisaje en el que hay unas construcciones muy precarias con unos palos que parece que quieran acabar siendo una vivienda o algún refugio humano. Y cúbicos. Pero el cubo intenta adaptarse buscar un refugio en esos especie de cubículos, cúbicos, y no lo logra. Y entonces esto nos dio la pista para hablar de esa razón y la confrontación con la vida terrenal. La razón
siempre el ser humano, al menos ya desde el siglo XVIII, cuando aspirábamos a la razón, a ese mundo ideal, a ese mundo perfecto, el arte ha ido acompañando este pensamiento, o a veces ha sido precursor en este pensamiento, siempre con esa aspiración a ese futuro perfecto e ideal. Pero que especialmente en los últimos tiempos, y es lo que demuestra la exposición, se ha visto que esa utopía no va a llegar, y ha habido pues eso, una crítica, una oposición, lo veremos en diferentes obras, y bien, pues el fracaso de alguna manera de la modernidad, de esa aspiración, es lo que se intuye en esta exposición. Aparte de muchas otras cosas, porque una de las cosas que hemos estado repitiendo en estos días de montaje es que las obras son abiertas, hay múltiples lecturas, y esa es también la gracia de la exposición. Pero bien, este primer germen es lo que dio pie a construir este diálogo entre las obras. ¿Y qué tomamos como razón? Pues elegimos la geometría. La geometría, que ya desde los griegos es ese mundo perfecto y normativizado que la humanidad siempre ha querido construir. Y entonces hemos elegido obras que no es arte geométrico, sino que son obras que se valen de la geometría para construir un discurso, crítico o no crítico. Y aparte de la geometría, también, que va ligado al arte desarrollado especialmente desde los años 60, hemos tomado obras que desarrollan la seriación, la repetición y la retícula. Y seguro que queréis intervenir, ¿no? Creo que además la riqueza de un equipo curatorial de 3 curadores es que cada uno tiene sus obsesiones, sus intereses, y además cada uno sus colecciones en este caso. Entonces, siempre yo diría que pues no hay, por fortuna, metodologías precisas para hacer una curaduría, pero hay un proceso de investigación previo, un proceso de conocimiento del tema que se va a abordar. Se plantean ciertas preguntas y ya las teníamos, ya estamos en el punto donde sabíamos que queríamos hablar de las conexiones entre geometría y verdad, la geometría como verdad y la desilusión de esa afirmación. Entonces se empieza un proceso donde todo ese conocimiento teórico y ese conocimiento también de las obras empiezan un juego como de dialéctico, como de ping-pong. Tienes los problemas, buscas las obras te iluminan otras facetas de los problemas, te revelan otras obras o te las sugieren, y así más o menos es como un curador. En este caso, cuando eso ocurre y uno lo comparte con el equipo, se amplían las potencialidades de encuentro de la capacidad discursiva valga la redundancia, del discurso curatorial, como el más importante, el de las obras, que todavía en la sala siempre pasa, y es fantástico y es un magnífico síntoma para un curador cuando llegas y las obras son capaces de decirte más de lo que tú creías que estabas poniendo allí, y eso nos pasa. Entonces, ese es, quizás cada uno va abordando sus temas, y si Ninfa empezó a hablar de serialidad y de repetición como características que se vinculan además a las posibilidades de la industria, porque los cambios tecnológicos siempre están en tándem con los cambios de pensamiento, con los cambios sociales importantes, y la modernidad vino acompañada de esos cambios tecnológicos. Yo creo que el sueño de la razón produce monstruos, el grabado de Goya ya era producto de esas primeras revoluciones industriales, ¿no es cierto?
Entonces, Sininfa estaba interesada, porque además seguramente inmediatamente conectó con las obras de su colección, con Rosemary Trockel, con Katharina Frisch, como seriación, como repetición. Yo enseguida pensé en las relaciones entre geometría y cuerpo, porque soy venezolana, ustedes saben, y soy medio colombiana también, pero sí crecí y me formé en Venezuela, y la abstracción geométrica fue por tiempos el arte oficial venezolano. Es decir, la abstracción geométrica fue muy, muy importante en Colombia, en Venezuela. De manera que ese pico tuvo un pico importantísimo. Los tres grandes maestros internacionales venezolanos son y seguirán siendo por mucho tiempo, particularmente después de la dolorosa situación de Venezuela hoy, seguirán siendo los que fueron en los 60, Soto, Otero y Cruz Diez, que realmente hicieron aportes fundamentales a este lenguaje de la geometría. Pero la desilusión con lo que de utopía prometían, no las obras geométricas en sí, sino lo que ellas querían decir, de lo que ocurría en el mundo, de las posibilidades exacerbadas además en un país petrolero como Venezuela, rápidamente demostraron el fracaso hasta el punto dolorosísimo donde lo tenemos hoy. Pero ya se veía esa desilusión, de manera que era un tema que me interesaba de todas. Y se convirtió en un reto porque no es el foco central de la colección del Museo de Antioquia. Y sin embargo me pareció la excusa perfecta para hablar hoy, porque Antioquia necesita revisar ese exceso de verdad depositada en sus narrativas históricas, ese exceso de verdad depositada en los estereotipos que se forman sobre la pretendida identidad, sobre la noción de identidad misma. Pero además, Colombia está en un momento importantísimo, todos sabemos. Entonces, hay una cierta incertidumbre que viene a coincidir con esta desilusión. No sé, a mí me pareció fantástico el tema y se me volvió doble el reto. ¿Qué voy a mirar y cómo debo mirar la colección del Museo de Antioquia para estar a la altura de las otras dos colecciones cuando nuestro fuerte está en otra parte? Nosotros tenemos una colección internacional fantástica, como la tiene el Banco de la República por donación de Fernando Botero. Nosotros también tenemos una sala internacional donada por Botero. Tenemos a Botero como un pilar importantísimo de nuestra colección. Es decir, nuestra colección tiene focos muy importantes, pero no precisamente la abstracción geométrica. Y sin embargo, trajimos 3 artistas. Esta es otra cosa, uno no sabe qué decir porque dices 3 artistas, porque las obras de Magdalena Fernández son en total 7. Son 7 obras separadas con títulos, fechas y técnicas diferentes, pero cuando ustedes las vayan a ver, pues como que uno habla casi que de una obra, ¿no? Sí. Entonces trajimos 3 artistas que creo que de verdad constituyen un aporte interesante al discurso de esta exposición, con énfasis en estas conexiones, en este modo como el cuerpo, como la presencia de lo humano, la potencia de creación que está de la piel para adentro, puede funcionar a contrapunto con esas utopías y las humaniza. Son como puntos de reflexión muy importantes. Esa conexión entre geometría, verdad y cuerpo nos habla de esa posibilidad de devolverle lo humano a esas líneas de pensamiento que tienden a autonomizarse y en esa medida a perder contenido, como las utopías modernas. De manera que es como una conexión muy humanizante, esta entre geometría, verdad y cuerpo. Y las obras de Polecelo, las obras de Magdalena, incluso la obra de Daniel, aportan en ese sentido, ¿no? Sí, yo quería señalar, y voy a hablar de una conversación que tuvimos con Nidia hoy, y es... tenemos un referente histórico que es una exposición que se llamó en el Reina Sofía, que se llamó Pervirtiendo el Minimalismo, una curaduría de Gerardo Mosquera. Y
El principio de la exposición es el mismo, es casi que el mismo que nuestra exposición. El título es muy diciente: pervirtiendo el minimalismo, pervertir todos estos códigos y estas pretensiones y ambiciones de pureza y de eliminación de contexto. Y lo que hizo Gerardo Mosquera fue precisamente llevar una serie de artistas latinoamericanos que operan en ese sentido, que han tomado elementos formales del minimalismo como la instalación, la repetición, el uso del espacio en grandes formatos, pero le inyectan un contexto, le inyectan un contenido y en esa manera pervierten este legado histórico. Entonces tenemos esta referencia, esta curaduría que es muy cercana a nosotros, y se podría nombrar incluso muchísimas curadurías que se han realizado en los últimos años sobre geometría y sobre la modernidad fallida también, y también a la abstracción geométrica latinoamericana, y se han reunido ahora muchas colecciones y se han estudiado. En ese sentido, parecería que este proyecto fuera anacrónico y podría verse así, como ¿por qué hacerlo? Yo creo que es anacrónico. Es anacrónico. Solo que estamos Excelente. buscando la visión positiva. Sí, lo que queríamos era no hacer un proyecto de un tema de moda. Exacto. Esa era la motivación en principio, pero lo que creo que logramos fue un gozo y una libertad absoluta de juego y la posibilidad de, desde acá, nosotros en Latinoamérica, operar y pensar y generar discurso con unos referentes que nunca imaginamos que podíamos usar como referentes y como elementos de conexión, ¿sí? Me refiero a traer un Rachel Whitehead y conectarlo con un Juan Camilo Uribe local, o tener un James Torrell y conectarlo con un Daniel Iregui, que es un artista de Medellín muy joven, entonces de Bogotá, perdón, sí, pero lograr ese juego y esa posibilidad de eliminar jerarquías de participación, de nosotros tomar unos riesgos sobre el arte internacional y traerlo acá y ponerlo en crisis y ponerlo en diálogo con lo nuestro. Yo creo que ese es el gozo, ese es el gran aporte, y eso es lo que ya no hace anacrónico algo que podría ser anacrónico. Algo que yo lo que creo es que hubo mucha moda sobre este tema, ¿no, Ninfa? Hace un tiempo. Es decir, cuando el pico del posmodernismo, cuando todos hablaban y pretendían definir el posmodernismo de los 80 en adelante, hubo mucho de esto, de la modernidad fallida, hasta el punto de que, como pasa con lo que se vuelve moda, pierde contenido, ¿cierto? Se vuelve cascarón. Entonces, esta es anacrónica porque toma un tema ya súper trajinado, digamos, como que de otro momento, pero es que significaba un reto enorme, no que lo pensáramos, lo pensamos esta mañana, es decir, Nicolás, esta exposición es anacrónica, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque lo que es, Ninfa, no lo alcanzamos a comentar contigo, pero lo podías decir ahora, pero fíjate, es que es traer esa discusión a un contexto distinto, a un contexto nuevo, donde hace mucho sentido, mucho sentido. Si nos preguntábamos más desde el arte en los 80, hoy nos los preguntamos desde la vida. ¿Qué está pasando en el mundo? El mundo no anda bien. Es decir, es que es demasiado evidente que algo necesita retomar un camino o retomar un elemento que perdió o algo. O sea que el momento a mí me parece también que la juventud, por decirlo de alguna manera, de ciertas obras de la Caixa, ¿sí? La posibilidad de ese diálogo con nombres muy importantes y obras recientes, lo cual hace más atractiva la participación de Daniel con una obra del 2015. A ver, es que esto de anacrónica me ha puesto un poco nerviosa. Pues está bien, es bueno. Porque, a ver, una colección siempre será entonces anacrónica, ¿no? Estamos, claro, es que no, posiblemente, pero siempre, es decir, que estamos con la colección
quieras o no quieras, estamos haciendo memoria y estamos haciendo historia. Y la historia, bueno, pues es anacrónica. Si no, siempre estaríamos, como por ejemplo, la idea primigenia del MoMA, ¿sabéis cuál era? Coleccionar, y una vez, bueno, tenían un grupo de colecciones, venderlas y coleccionar y comprar arte del presente, y así siempre tendrían arte contemporáneo. Esa fue la idea primera del MoMA. Ahora bien, cuando empezaron a tener Picassos, Kandinskis y según qué obras tan importantes, dijeron, alto, no vamos a vender estas obras, ya forman parte de nuestro patrimonio, y bueno, luego vino toda la cuestión de mercado. Pero las colecciones de arte contemporáneo al fin siempre finalmente serán anacrónicas y no solamente enseñamos lo último que hemos comprado. Y además, como construimos historia, como construimos memoria, no compramos solamente las últimas creaciones de los artistas más jóvenes del momento. Precisamente en esta exposición estamos estrenando una obra que compramos el año pasado de un artista que tiene 80 años y que empezó a crear en los años 60, pero esa es la manera de crear nuestra historia, nuestro relato de lo que es el arte contemporáneo. Y yo pienso que si hablamos de colecciones, no estamos haciendo una exposición de arte sumamente contemporáneo y no estamos produciendo nada, estamos hablando de colecciones. Y yo más que decir anacrónicos, pues estamos hablando de nuestra historia, de la historia del arte, la historia muy, muy reciente. Y a mí lo que me ha encantado de esta exposición, de esta experiencia, es pues, confrontarnos el contexto que nosotros tenemos en la colección con vuestro contexto, aprender de este contexto, de estos artistas que nosotros no conocemos, latinoamericanos, aunque debo decir, y antes no lo he dicho lo necesito decir, que algo de arte colombiano conocemos y que tenemos 4 artistas colombianos en nuestra colección, y lo digo con orgullo y satisfacción porque son realmente muy buenos y hacen una gran aportación a nuestro acervo. Son Doris Salcedo, Óscar Muñoz, Miguel Ángel Rojas y Nicolás París, de momento. Creo que con esta experiencia que hemos tenido, pues quizás entrarán más artistas en nuestra colección, más artistas colombianos o venezolanos o latinoamericanos. Bueno, esa era mi incomodidad. Bueno, pues si somos colecciones, estamos construyendo historia, estamos realmente construyendo historia. Un relato que a lo mejor no es la historia que vosotros explicaréis, ni es la historia que explica el Reina Sofía, ni es la historia que explica el MACBA del arte de los últimos 30 años, pero es una historia más. Y esa es la riqueza de las colecciones, ¿no? ¿Qué más queréis? Bueno, yo, perdonad, pero sigo. Quería presentaros un poco más de esta colección. Hemos hablado de por cómo la hemos enfocado, pero ¿qué van a ver ustedes en esta exposición? Básicamente van a ver escultura, instalación y vídeo. Pintura, 2 casos. ¿Y por qué? Foto. Foto muy poca. Pero casi todo es escultura, es tridimensional. Y yo creo que una de las razones es, especialmente dominada por nuestra colección, es la influencia del minimal art. Esto es, creo, y la reacción contra el minimal art. No hemos traído ningún ejemplo de artista minimalista, sino que hemos traído los seguidores y los artistas, escultores, la mayoría, que han cuestionado el legado minimalista. Pero se ha ajustado muy bien con los artistas colombianos en este caso. Incluso los pintores, me atrevería a decir
que también tienen la referencia del arte minimal, no tienen la referencia de la geometría, de la abstracción geométrica, sino más bien han bebido del legado del minimalismo, del pop también, porque si hablamos de seriación, el pop era importantísimo, recordaremos todos a Andy Warhol, ¿no? Lo digo porque vais a ver en la última sala muchas obras que están basadas en el concepto de la seriación. Bueno, este apunte quería hacerlo porque creo que me lo ha dado un periodista esta mañana. Me ha dicho, pero aquí todos son esculturas, y es verdad. Y la razón es esa, porque el referente es el arte minimal. Porque el arte minimal comienza esa expansión de todos los formatos, ¿no es cierto? Eso que se definió también. Y apuntar que la escultura entendida desde aspectos muy amplios, porque los materiales que vais a ver no son nada ortodoxos, no vais a ver ni bronce ni hierro, sino que vais a ver lana, escayola, vais a ver resinas, bueno, los materiales son muy, muy diversos, totalmente, bueno, lo que hizo el minimal, romper con toda la ortodoxia de la escultura. Esas obras minimal fueron las que hicieron escribir la escultura en el campo expandido, ¿no? De Rosalind Krauss. O sea que eso estaba ahí. Pero yo sí quiero insistir en la riqueza del anacronismo, esta vez. Porque me gustó esta mañana descubrirlo, porque sí sabía que era una exposición que no era de moda. Y me parecía que así fue tan rico el proceso, ¿no? Fue tan rico el diálogo de las obras, fue tan rico cotejar nuestros intereses, que me decía, pero está muy bien, anacrónico siempre ha sido negativo, y pensé, es que ahí está la cosa. Ser anacrónico, ahí está la trampa, o sea, anacrónico no es negativo per se, no, para nada. Es decir, si tú agarras una idea que estuvo vigente en un momento y la agarras mucho tiempo después, como lo estamos haciendo, pero la agarras porque encuentras un potencial nuevo, la renuevas y dice nuevas cosas, bendita el anacronismo. No, eso fue lo que hicimos. Yo quería señalar también un par de parámetros que siempre rigieron la selección y el proceso. Primero, que además define una exposición muy heterogénea en muchos sentidos, en términos de materialidad, de imagen, de color, de formato, pero también algo principal es geografías. Hay representaciones de diferentes lugares del mundo, artistas alemanes, franceses, españoles, por supuesto, colombianos, por supuesto, venezolanos, mexicanos. Primero eso, generacionales, ya lo había nombrado, pero es que creo que es muy importante traer a la institución el diálogo entre, y vuelvo al mismo ejemplo, entre el maestro James Turrell con Daniel Levy, sí, o Walter, con Andrés Ramírez, también un artista muy joven colombiano. Entonces también equiparar estas generaciones también para apuntar al hecho de que la sensibilidad artística opera en un plano horizontal, opera también a través del tiempo, opera a través de las generaciones, esa sensibilidad con los problemas de la cotidianidad y de la vida misma y del, no sé, y pues que es lo que estamos nosotros definiendo a través de este cuestionamiento a la modernidad. Y son generaciones, geografías, bueno, y medios también, como esa diversidad de medios. Muchísimas gracias, están bienvenidos arriba, segundo piso. Disfrútenla mucho.